¿Andas buscando una cámara que te siga, te enfoque y además puedas grabar 4K sin tener que romper el cochinito? Pues llegaste al review indicado. Hoy revisaremos una cámara web que hace todo eso. La Osmo Tiny 2 Lite. Esta cosa hermosa que está acá. Pero no la estaremos revisando solita, la compararemos con la Insta360 Link, esta otra que está acá. Comparemos todos los detalles que importan a la hora de elegir una webcam para que tomes la mejor decisión a ver cuál de estas dos lo hace mejor o cuál te da más por tu dinero. Las dos marcas tienen cámaras más pro del tipo PTZ, pero estamos comparando las de entrada en ambos casos. Antes de comenzar la comparativa, veamos qué marcas están detrás de cada una de estas camaritas. Seguramente Osmo, la marca detrás de esta camarita, te suene de alguna parte. Fueron los pioneros en decir, ¿y si la cámara se moviese sola? En el 2018 sacaron la Osmo Tail, Con el que cambiaron el segmento de las cámaras web para siempre. luego en 2020 sacaron la Osmo Tiny, Y llegó esta hace un año, la Tiny Lite, con muchísimas funciones de su predecesora, pero con un precio mucho más contenido. Por otro lado, Insta360, la marca detrás de esta cámara, empezó en el mercado enfocado en otro segmento, el de las cámaras 360, donde son realmente los expertos y los líderes del mercado. Luego le siguieron con otros formatos de cámaras de acción, todas relacionadas con el mundo 360, han ido ampliando su catálogo hasta llegar a esta Insta360 Link, con la que estaremos comparando. la Osmo Tiny 2 Lite, Esta es su primera cámara web, y llegó 2 años más tarde que la de Osmo. así que ya sabemos quién tomó la inspiración de quién. Y veamos el precio, porque a la hora de buscar cualquier gadget siempre andamos buscando cuál tiene mejor precio y cuál te da más por tu dinero. La Osmo Tiny 2 Lite Tiene un precio de salida en el combo más sencillo de 3.450 pesos mexicanos, unos 170 dólares aproximadamente. Después existen varios combos que le van añadiendo accesorios y por ende va subiendo el precio, pero para mí con el combo de salida es más que suficiente. La Insta360 Link la vas a encontrar en Amazon en 4.590 pesos mexicanos, unos 229 dólares aproximadamente. Esos son 60 dólares de diferencia, unos 1.200 pesos mexicanos que bien podrías invertir en algo más. Pero veamos más detalle porque la diferencia entre estas dos camaritas va más allá de esos 60 dólares que las separa. Y veamos el diseño porque las dos son bastante parecidas, una inspiró la otra. Las dos son cámaras del tipo PTZ, que significa Pan Tilt Zoom, es decir, paneo, inclinación y zoom. Integran un gimbal de dos ejes que estabilizan el movimiento vertical y horizontal de estas camaritas. La Osmo Tiny 2 Lite Es un poco más voluminosa que la Insta360 Link, pero un poquito más ligera. Esta es más pesada, les dejo las medidas y el peso aquí a un ladito para que se den una idea. Las dos cámaras traen soporte integrado para poder ponerla encima del monitor o en tu laptop, y también traen rosca para poder ponerla en cualquier tripié o donde se te antoje. Ninguna de las dos trae batería, así que para funcionar tendrán que estar conectadas por medio de USB-C. En la parte de adelante traen la marca bastante bien visible. En el caso de la Osmo Tiny 2 Lite, Trae un anillo rojo. La Insta360 tiene este anillo LED, va a depender de cada quien. Si prefieres este anillo rojo que es más discreto y esta pequeña luz, o el anillo LED que es bastante más visible y puede ser un distractor. fue Osmo quien puso de moda este tipo de cámaras. Y otras marcas como Insta360 tomó inspiración y las hizo, la verdad, que muy parecidas. Pero si somos justos, hay que reconocer que las dos marcas lo han hecho muy bien y han cuidado todos los detalles dándonos un producto de excelente calidad de construcción. ¿A ti qué te parece? Y veamos qué tal el sensor y la calidad de video, que ahí está el meollo del asunto. Con las dos cámaras puedes grabar a 4K a 30 fps y a 1080p a 60 fps. Admiten HDR ambas y la Tiny 2 Lite tiene 48 megapíxeles efectivos. De la Insta360 Link no sabemos cuántos megapíxeles efectivos tiene porque la marca nunca compartió la información. Como pueden apreciar, el video en ambas es bastante bueno. Las dos están bajo las mismas condiciones de iluminación y además tienen los presets que vienen de fábrica. Es decir, yo no le he movido de nada para que ustedes saquen sus propias conclusiones y me digan cuál de las dos se le hace mejor. La verdad es que están bastante parejitas, pero hay una de las dos que destaca sobre la otra. ¿A ti qué te parece? El ángulo de visión es prácticamente igual en las dos cámaras y lo cierto es que no es el más amplio del mercado. La Tiny 2 Lite tiene un ángulo de visión de 79.4 y la Insta360 Link de 79.5. Aunque en la teoría la Insta360 tiene el ángulo de visión ligerísimamente más grande, en la realidad ustedes pueden ver que la toma es un poquito más amplia en la Tiny 2 Lite. ¿O a ti qué te parece?
Y veamos el enfoque o la velocidad de enfoque, que es muy pero muy importante si eres creador de contenido. Sobre todo si eres streamer o estás presentando productos, es muy pero muy importante que el enfoque sea muy rápido. Las dos usan la misma tecnología, detección de fase automática, que es una velocidad de enfoque bastante rápida para este tipo de cámara. Hagamos una prueba a ver cuál de las dos lo hace mejor. Voy a sacar de cuadro estos muñequitos y mostrárselos rápido a ver cuál de las dos enfoca mejor. Pues aquí lo veo bastante parejito. ¿A ustedes qué les ha parecido? ¿Cuál de las dos lo hace más rápido o cuál de las dos enfoca mejor? La calidad del audio es algo que importa muchísimo a la hora de grabar contenido. Durante todo el vídeo he grabado el audio con este DJI Mic Mini, un micro de excelente calidad que además tiene cancelación de ruido. Pero si ya de cajón tus cámaras web, por la que pagas bastante dinerito, traen unos muy buenos micros y además cancelación de ruido, qué mejor. Las dos traen micros omnidireccionales duales, pero en el caso de la Tiny 2 Lite, que es el audio que están escuchando ahora, le han metido turbo y trae 3 niveles de cancelación y además trae regulación automática de la ganancia. ¿Qué les parece la calidad del audio de esta Tiny 2 Lite? No tiene ningún procesamiento durante la edición, es el audio tal cual está saliendo de la camarita. La Insta360 también trae cancelación, pero un solo nivel y no puede regular de forma automática la ganancia del micro. El audio que están oyendo ahora proviene de los micros nativos de la Insta360 Link. ¿Qué les parece? Está a la misma distancia y bajo las mismas condiciones. Tampoco va a tener procesamiento durante la edición para que ustedes puedan comparar un audio y el otro. Y ahora regresamos al audio del DJI Mic Mini, un micro con excelente calidad de audio y cancelación de ruido también. ¿Cuál de los dos micrófonos hace un mejor trabajo? ¿El de la Tiny 2 Lite o el de la Insta360 Link? Los leo en los comentarios. En cuanto a compatibilidad, las dos tienen una amplia compatibilidad. Es plug and play, las conectas y puedes usarla inmediatamente. Pero si quieres sacarle mayor partido, cada marca tiene su propio software que te permitirá llevar al siguiente nivel la creación de contenido. Los dos están disponibles para Mac y Windows, que a estas alturas del partido es casi por default. En el caso de la Tiny 2, el centro de control se llama Osmo Center. Tiene el panel de control a la derecha y desarticulado el panel de vista previa. En el panel de vista previa tenemos todas las alternativas que podemos modificar aquí debajo, desde invertir la imagen, hacerlo en espejo o añadir composición por inteligencia artificial, que vas a tener que habilitar el seguimiento normal. Aquí grabar, el registro de la cámara virtual, instantánea, la carpeta para guardarlo, el modo belleza y la selección del micrófono. Lo tienes todo a la mano y la verdad es que es muy sencillo de usar. Del lado derecho tienes el panel de control que te va a dar acceso a todas las modificaciones que quieras hacer en la cámara. Aquí tienes estos pads que te indican que puedes añadir hasta 4 cámaras web al mismo tiempo. Puedes apagar la vista previa, puedes apagar la cámara acá, tienes para grabar. En las dos partes tienes para grabar, tanto en la vista previa como acá. Cámara virtual, modo belleza. Hay algunas alternativas que se repiten aquí. Y en esta tienes 3 pestañas que es para el control de la cámara, desde el modo de seguimiento, el modo de inteligencia artificial y el joystick para controlarla. También tienes para regular el zoom o hacerlo con estos 3 preajustes que tiene: amplio, medio y estrecho. El joystick que tienes aquí a un lado también lo puedes manipular directamente en la vista previa para que sea mucho más fácil ajustar. Ya depende de cómo se te acomode más a ti. En esta otra pestaña tienes todos los parámetros de la imagen: activar modo HDR, enfoque, exposición, balance de blanco, ajuste de pantalla, el contraste y todo lo que necesites tú ajustar aquí. Y en esta tercera pestaña tienes para ajustar la suspensión automática. Tú decides en qué tiempo lo mandas a dormir, el fondo que vas a poner una vez que se suspenda. Puedes añadir una imagen, el control por gestos, son básicamente 3 gestos y lo vamos a ver más a detalle comparando las dos. En el audio tú puedes seleccionar la cancelación de ruido, la imagen espejo que también la puedes seleccionar aquí, y la luz de estado, que es esa lucecita verdecita que te indica que está funcionando o que está apagada. La versión de firmware, actualización manual y la configuración de fábrica. La verdad que es un software bastante sencillo y te va a tomar poco tiempo encontrar todas las alternativas y saber cómo usar. Para la Insta360 Link tienes el Insta360 Link Controller, todo en el mismo lugar, no está la vista previa desarticulada. Del lado derecho tienes el joystick que también puedes mover directamente en la pantalla, hacer zoom in, zoom out. Tú puedes ir añadiendo todos los presets que necesites. Tienes
la composición, el modo de seguimiento, si es cabeza, medio cuerpo, todo el cuerpo. En esta pestaña tienes para controlar los distintos parámetros de la imagen: brillo, contraste, saturación, nitidez, HDR, y en la última pestaña tienes el control por gestos. Los otros ajustes, en la vista previa que está integrada, tienes para grabar, para tomar una captura de pantalla, y los distintos modos de seguimiento, que es seguimiento por inteligencia artificial, modo pizarra, el modo cuando pones la cámara para hacer tomas cenitales, o el modo vista de escritorio. Que esto no lo tiene la Osmo Tiny 2 Lite. De esta parte tienes para seleccionar la resolución tanto en horizontal como vertical, y esta alternativa es para desactivar la vista previa cuando la estés usando en otra aplicación. En el caso de este es mucho más compacto, mucho más sencillo de usar, y todo está en la misma pestaña. Para algunos puede ser más práctico la manera de ejecutar de los de Insta360 donde pusieron todo junto, o para otros mucho más práctico La manera de hacerlo de los de Osmo. a ti, ¿cuál de los dos software se te hizo más práctico? Las dos cámaras las vas a poder controlar por gesto, y esto a la hora de crear contenido o transmitir en vivo es la verdad que muy efectivo y te ahorra unos cuantos pasos. Con la Tiny 2 Lite tienes estos tres gestos para controlar la cámara. Activar el seguimiento con la palma de la mano, se activa la lucecita, se pone en azul y ya empieza a seguirte en la cámara. Con el mismo gesto lo puedes parar, ya no te sigue. Al poner estos dos dedos en forma de L es zoom in, zoom out, o el zoom dinámico con los dos. Tú los regulas. La verdad que son gestos bastante intuitivos que te van a ayudar muchísimo a la hora de crear contenido. Con la Insta360 es prácticamente lo mismo. Tienes la activación del seguimiento con la palma de la mano. Ahí ya te empieza a seguir. Lo desactivas también con la palma de la mano. También puedes activarlo y desactivarlo en este icono. El modo pizarra, que es para detectar una pizarra allá atrás, es con este gesto. Y el zoom también es con este gesto en forma de L, estos dos dedos, aunque le cuesta un poquito más lograrlo. Hace como que se va a activar la lucecita, pero no consigue lograrlo del todo. Como pudieron ver, las dos la puedes controlar por gesto de forma muy sencilla, aunque ya vieron que a la Insta360 Link le costó un poco agarrar el zoom con este gesto, y aún le cuesta. Con la Tiny 2 Lite tendrás modo belleza, es decir, que podrás hacer varios ajustes para sacarle el máximo partido. El modo belleza lo puedes activar desde la vista previa en esta carita que está acá, o en la misma carita en el panel de control. Vamos a activarlo y veamos qué se puede hacer. Puedes difuminar luz, déjame ponerlo un poco para acá, lo hace bastante bien. En el caso del hombre puedes hacer el tono de la piel, wow, me estoy quitando unos cuantos años de encima. Suavizar la piel, no bueno, de aquí salgo de 15. La cantidad, lucir un poco más delgado, ¿qué tal? ¿Cómo lo ven? El rostro más estrecho, miren eso, señores. Y tienes todas estas alternativas, también tienes para el cuerpo, tienes para los ojos, no tienes un montón de alternativas. Y si no tienes suficiente con esos retoques, tienes varios filtros para que le des el tono que quieras. Esto es algo que te va a permitir jugar un poco con la imagen, nada más ten cuidado, no se te vaya la mano. En el caso de la Insta360 no tiene modo belleza en esta que es la gama de entrada. En las que han sacado después, las más Pro, sí tiene modo belleza incluido. Aquí, las dos cámaras usan la inteligencia artificial para realizar un seguimiento efectivo y se auxilian del gimbal para que la imagen quede perfecta en todo momento. La Tiny 2 tiene más alternativas de seguimiento, desde seguimiento de zona, estándar, movimiento, que imagino que es para cuando tienes un seguimiento más rápido, la parte superior del cuerpo, primer plano sin cabeza, cuerpo inferior, y también tiene seguimiento de mano y grupo. Si quieres hacer una configuración mucho más detallada, puedes ajustar los distintos ángulos en horizontal y en vertical en esta alternativa, o restablecerlo para que quede como lo tenías al principio. En el caso de la Insta360 Link es un poco más sencillo. Tienes aquí los ajustes de seguimiento, que es cabeza, medio cuerpo y todo el cuerpo, y tres velocidades, quick, ordinario o lento. Cuando lo pones en rápido se mueve bastante rápido el gimbal. En un nivel ordinario, pues un movimiento adecuado, y ya si quieres que te siga más lento, pues
se toma su tiempo el gimbal. Puedes activar el seguimiento automático. Yo te sugiero que no lo tengas activo porque luego te volteas a ver algo y automáticamente la cámara se te va para allá. El seguimiento lo activas y lo desactivas con la mano o por medio de este botón virtual. En el seguimiento, la inteligencia artificial hace su magia y las dos cámaras lo hacen muy bien. Es cierto que la Tiny 2 Lite tiene más alternativas de seguimiento, se nota el camino recorrido por la marca y las de la Insta360 Link son más limitadas, pero al final las dos cámaras ejecutan muy bien el seguimiento por medio de la inteligencia artificial. ¿A ti qué te ha parecido? ¿Cuál de las dos lo hace mejor? En cuanto a seguridad, La Osmo Tiny 2 Lite tiene la suspensión 2.0 que cuando dejes de usarla se repliega automáticamente y no corres ningún riesgo. Y los de Insta360 hicieron bien la tarea y después de 10 segundos de no usarlos se repliega sobre sí misma también. Entonces, señores, entre estas dos cámaras, la Osmo Tiny 2 Lite y la Insta360 Link, ¿cuál de las dos te conviene más? ¿Cuál te da más por tu dinero o cuál gana la batalla? Las dos tienes cosas buenas y cosas que pueden mejorar, pero aquí te doy 4 razones por qué elegiría la Tiny 2 Lite en lugar de la Insta360 Link. En el caso de la calidad de imagen, las dos tienen muy buena calidad de imagen, pero a mí me gustó un poco más los colores que son mucho más naturales de la Tiny 2 Lite. ¿A ti cuál te gustó más? Otra cosa que me hace inclinarme por esta de acá es la posibilidad de conectar 4 cámaras creando un ecosistema y pudiendo hacer una transmisión en vivo con 4 tomas distintas o crear tu propio set de grabación donde solamente tengas que apretar un switch para pasar de una cámara a otra. Y en el caso de esta sí puedes conectar más de una cámara, pero tienes que alternar entre una y otra, es decir, desconectar una y conectar la otra. La otra cosa en la que esta le saca ventaja es en la calidad de los micros. Si bien los micros nativos están bastante bien para hacer una cámara web, este tiene 3 niveles de cancelación de ruido y tiene regulación automática del sonido, y este no, este tiene solamente un nivel de cancelación de ruido y no hay manera de regular el audio, tienes que hacerlo por medio de un software externo. Y lo último es el precio, que tampoco es mucho la diferencia, pero con $60 de diferencia entre una y otra, puedes usar esos $60 para comprarte un micro externo y ya tienes tu setup armadito. Tampoco estoy diciendo que esta Insta360 no es una buena cámara, es buena, pero esta Tiny 2 Lite le saca ventaja en todo eso que acabo de mencionar. ¿Tú cuál de las dos elegirías? Déjame en los comentarios y dime por qué razón la estás eligiendo.